Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Jorge llegó al pueblo para visitar a su abuela, justo después de terminar la escuela y pasar los exámenes de ingreso a la universidad. No tenía padre, y la forma en que fue criado habría hecho que vivir con él bajo el mismo techo fuera difícil para cualquiera. Su madre, por supuesto, intentó guiar a su compañero de vida, pero eso generalmente terminaba en escándalos, portazos y platos rotos. Francamente, Jorge ya estaba harto de todo esto, por lo que decidió ir al pueblo con su abuela. La señorita Lucía siempre estaba contenta de ver a su nieto y preparó muchas delicias para su legada: sopa de remolacha con carne, panqueques con champiñones y pollo horneado. Jorge disfrutaba de todo esto prácticamente solo, sin temor a que rápidamente se levara todas las capas de la mesa para tener algo para picar. Un nieto hambriento. Tus megilas, que regordetas. No te preocupes, te engordaré durante el verano, decía la abuela con una sonrisa. Jorge asintió con una sonrisa forzada, tratando de no pensar en que eventualmente tendría que volver a casa de todos modos. Además de todo, en el pueblo Jorge tenía un amigo cercano, Bruno, con quien había sido amigo desde la infancia. Esperaba la llegada de su amigo con gran entusiasmo, e incluso organizó una buena fiesta en su honor. Mientras bebían vino casero, no se sentaron alrededor del fuego y no intercambiaron historias habituales de chicos. Contaron a quién conocieron durante ese tiempo y cuántos corazones rotos tenían cada uno. No te preocupes, Jorge. Te acostumbrarás durante el verano y correremos juntos al final del próximo pueblo. Le dio una palmada en la espalda a Bruno. Jorge simplemente se encogió de hombros y tomó un generoso sorbo de vino. Sin darse cuenta, pasaron 2 semanas en las que no sucedió mucho en el pueblo, y luego, una mañana, Jorge vio desde la ventana coloridos toldos, seguidos por una fila de remolques que transportaban todo tipo de equipo de camping y utensilios. Vaya, abuela, los artistas de circo han llegado. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Van a dar un espectáculo?, exclamó Jorge con genuino interés. Al mencionar la iglesia, la señorita Lucía se estremeció y se apresuró a hacer el signo de la cruz, protegiéndose del mal. Señor, ten piedad. Jorge miró a su abuela con sorpresa y luego negó con la cabeza. A Jorge le resultaba incomprensible su miedo, que se sentía incluso a distancia. «Abuela, ¿estás bien? ¿Hay algo mal?», preguntó Jorge. La señorita Lucía miró furtivamente el rastro de polvo que seguía a los vagones de los artistas de circo y susurró: «Problemas, nieto. No te acerques a esos artistas de circo ni a 1 kilómetro». «De acuerdo», Jorge levantó las cejas sorprendido. «¿Qué hay de malo en estos artistas ambulantes?». Pero se detuvieron cerca del río. Parece que están descansando. Aunque la señorita Lucía palideció, luego echó un vistazo furtivo al icono, colgando en la esquina de la casa, y continuó: «Son personas desagradables, nieto. Ya estuvieron aquí hace unos años, acamparon cerca del pueblo, al parecer para descansar después de su gira, y para reabastecerse de agua técnica, todo apropiado y comprensible. Pero cuando estos artistas de circo aparecieron en la zona, empezaron a suceder cosas extrañas en el pueblo». «¿Qué tipo de cosas extrañas?», no pudo evitar Jorge. La señorita Lucía miró a su nieto con reproche, pero decidió no elevar la voz, como si temiera que pudieran escucharlos. «De esas que en la primera noche los perros simplemente no podían quedarse quietos en su lugar, rompían sus cadenas solo para huir del pueblo, y a aquellos a los que lograban escapar luego no los encontraban. Al principio decían que los asustaba el olor de depredadores que los artistas de circo trajeron consigo, pero yo no lo creo. Algo más estaba pasando, y cuando empezaron las muertes del ganado, supe de inmediato que estaba relacionado con esos malditos vagabundos. Encontraron a 5 vacas con gargantas mordidas y las marcas eran tan extrañas, como si las hubiera mordido una bestia extraña. ¿Podría haber sido un lobo o un perro salvaje?, preguntó Jorge,
cautelosamente. No, nieto, no fue un lobo. Después encontraron al pastor local. Él, tonto, se retrasó con el rebaño, pero regresaba al anochecer. En resumen, las vacas regresaron solas. Son animales inteligentes, siguen la misma ruta todos los días. Lo repito, pero al pastor lo encontraron solo en el tercer día. O más bien, lo que quedaba de él, sus manos, piernas, cabeza. Todo estaba amontonado y completamente devorado. ¿Qué tipo de bestia hace eso?, añadió la anciana con voz temblorosa. Luego, Jorge se dio cuenta de que su abuela estaba diciendo la pura verdad, pero cómo los artistas ambulantes estaban relacionados con lo que estaba sucediendo en el área era un misterio para él. Han estado aquí por tercera vez en mi vida. Se detendrán y cada vez que aparecen comienza alguna diablura. Aquellos que recuerdan esto tratan de no salir de sus casas por las noches y atan a los perros con fuerza, esperando a que pase el tiempo oscuro, y luego los artistas de circo continúan con su gira, así que, nieto, deja de lado tus salidas nocturnas para que estés a salvo de los pecados, agregó la señorita Lucía. Jorge sacudió la cabeza con duda y miró con interés la colorida cúpula del toldo que los artistas ambulantes comenzaron a levantar en la orilla del río. En lo más profundo de su corazón, Jorge ya sabía que definitivamente buscaría a Bruno para ir al circo, lo que les costaría cualquier misticismo que pudiera haber. Jorge no lo creó, sobre todo porque el circo en sí le parecía un lugar bastante inofensivo. Decidiendo no posponer más las cosas, Jorge fue a ver a Bruno ese mismo día. «Oye, hermano, los artistas de circo han llegado. Seguramente organizarán un par de actuaciones ahora, por así decirlo, para los lugareños», exclamó Jorge desde la puerta. Bruno sonrió. Sus padres no estaban tan escépticos con respecto al circo. Además, no afectaban en absoluto la vida en el pueblo en absoluto. Por cierto, mi abuela dice que cuando estos artistas llegan, algo extraño comienza a suceder. ¿Por casualidad?, observó Jorge. Bruno simplemente sonrió. Sí, no, todo eso es mentira. ¿Qué tiene que ver el circo con eso en lugar de hacer trucos simples? Bueno, o presentaciones interesantes. Y en general, ¿cómo puedes temer a los payasos? Son chicos divertidos. Jorge compartió la opinión de su amigo, y por eso de inmediato propuso ver el espectáculo esa misma noche. La espera del día de salida se estiró como un chicle. Durante este tiempo, los artistas de circo lograron instalar tiendas de campaña y cercarlas con un anillo de remolques y furgonetas. Los artistas ambulantes organizaron todo de tal manera que tenían acceso directo al río, que fluía a través de varios pueblos, aldeas e incluso regiones. Y tan pronto como cayó la oscuridad sobre el pueblo, Jorge y Bruno se dirigieron al campamento de los artistas de circo. Tan pronto como los chicos salieron del pueblo, inmediatamente les golpeó el fuerte olor a estiércol de caballo y el hedor de los recintos con depredadores, similar al que Jorge ya había experimentado cuando visitó una vez su ciudad natal en el zoológico itinerante. Maldición, aquí huele terrible. Ojalá limpiaran las jaulas. Los artistas son unos incompetentes, murmuró Bruno tapándose la nariz con la mano. Jorge asintió con la cabeza. Se contuvo lo mejor que pudo para no vomitar la cena recientemente ingerida en el suelo. Lo más interesante era que a simple vista, las estructuras del circo parecían una especie de campamento fortificado, y era muy difícil entrar entre los remolques y autos que estaban estacionados tan juntos. La situación se volvió complicada, y frustrados por el fracaso, los chicos no querían regresar. Fue entonces cuando Bruno propuso una solución bastante original para la situación en la que se encontraban. «Hermano, vamos a trepar por los remolques y ver qué está pasando. No ha llovido en mucho tiempo, así que la tierra está seca, no nos ensuciaremos. Y si algo sucede, nos sacudiremos y nos iremos a casa». La propuesta de su amigo a Jorge le gustó de inmediato. Bruno se subió primero, como el hombre cuya idea era. Jorge lo siguió de cerca,
tratando de no pensar en la regañina que le esperaba después de esta aventura. Sin embargo, podría lavar su ropa en el río y no necesariamente mostrarla a la señorita Lucía. Superando toda la distancia arrastrándose, Bruno tomó una posición de observación detrás de la enorme rueda del remolque. Pronto, Jorge siguió su ejemplo y se escondió detrás de la siguiente rueda. En la penumbra, el campamento de los artistas ambulantes parecía misterioso y estaba prácticamente desprovisto de iluminación. Maldición, ¿cómo se mueven en esta oscuridad? Aquí sería muy fácil lastimarse, pensó Jorge sorprendido. Por la expresión de Bruno, entendió que su amigo estaba pensando lo mismo. En algunos lugares se oía un crujido o el sonido de pisadas, pero era muy difícil distinguir algo con esa iluminación. Y luego, un silencio ominoso cayó sobre el circo, tan repentino que a los chicos les pareció que alguien simplemente había apagado el sonido en sus cabezas. Bruno se subió primero como el hombre cuya idea era. Jorge lo siguió de cerca, tratando de no pensar en la regañina que le esperaba después de esta aventura. Sin embargo, podría lavar su ropa en el río y no necesariamente mostrarla a la señorita Lucía. Superando toda la distancia arrastrándose, Bruno tomó una posición de observación detrás de la enorme rueda del remolque. Pronto, Jorge siguió su ejemplo y se escondió detrás de la siguiente rueda. En la penumbra, el campamento de los artistas ambulantes parecía misterioso y estaba prácticamente desprovisto de iluminación. Maldición, ¿cómo se mueven en esta oscuridad? Aquí sería muy fácil lastimarse, pensó Jorge sorprendido. Por la expresión de Bruno entendió que su amigo estaba pensando lo mismo. En algunos lugares se oía un crujido o el sonido de pisadas, pero era muy difícil distinguir algo con esa iluminación. Y luego, un silencio ominoso cayó sobre el circo, tan repentino que a los chicos les pareció que alguien simplemente había apagado el sonido en sus cabezas. Jorge literalmente escuchaba el latido de su corazón, que latía como el de un conejo atrapado por una serpiente. A Jorge le parecía que en cualquier momento los artistas del circo, al escuchar ese sonido, los sacarían a él y a Bruno de su escondite directamente al claro. Debido a la cercanía del río, el aire ya estaba enfriándose y tenía algo propio de las aguas naturales abiertas. Luego, de repente, un rayo de luz se abrió paso desde la oscuridad del campamento. Al principio, parecía una cerilla en una bodega húmeda, pero luego ardió más brillantemente, convirtiéndose en una fuente completa de luz y fuego. Resultó ser una antorcha llevada por un hombre alto con largos mechones ondeando en la suave brisa, que desde lejos parecían un montón de algas. El desconocido se dirigía hacia la orilla del río, iluminando su camino como un peregrino errante. Detrás de él iban otras personas, tratando de mantenerse a una distancia respetuosa. Finalmente, el hombre con la antorcha se detuvo en el borde del agua. Luego dio órdenes firmes a sus secuaces. ¿Ves a la víctima? Sí, rápido, antes de que salga la luna. Bruno y Jorge se miraron, todavía sin entender qué estaba sucediendo aquí. ¿De qué víctima está hablando este hombre de pelo largo y para qué son todos estos la antorcha, la noche estos rituales? Mientras tanto sacaron de una de las camionetas cercanas a un hombre atado con los ojos saltones de horror. Bruno no podía estar seguro, pero le pareció que había visto a ese pobre hombre en el pueblo vecino. El hombre se resistía desesperadamente, pero sus captores lo arrastraban. Dos fornidos hombres, que en el circo hacían ejercicios de fuerza con pesas, llevaron a la víctima hasta el hombre de pelo largo, quien sacó un cuchillo y le cortó la garganta de un solo movimiento. La sangre brotó en un chorro en el suelo, pero el extraño señaló al agua con el cuchillo y sus secuaces arrastraron el cuerpo inerte hasta el río. Pronto, el agua en esa parte del río adquirió un matiz rojizo, que desde lejos se asemejaba al aceite derramado. Pero el hombre no se detuvo allí y, volcando al hombre en un cadáver, sin dudarlo, abrió su vientre como un carnicero experto en su oficio. La escena casi hizo que a Jorge se le revolviera el estómago. El hombre de pelo largo se dedicó a destripar a su víctima,
sacando las entrañas y arrojándolas al río. Al mismo tiempo, en una pose solemne, ambos lados de ayudantes comenzaron a cantar como si estuvieran siguiendo una orden. Las palabras de su canción eran desconocidas para los chicos escondidos, y a uno de ellos le sonaban como algún tipo de jerga. Pero el sonido de las voces cantando se hizo cada vez más fuerte, incitando al hombre de pelo largo a manejar el cuchillo más rápido. Ahora desgarraba la carne del desafortunado como un hábil carnicero. Bruno y Yorke querían cerrar los hoyos más que nada, para no presenciar todo ese horror, pero algo implacable y cruel los obligaba a mirar más allá, a descorrer el velo del misterio de todo lo que estaba sucediendo. Las manos del hombre de pelo largo estaban sumergidas hasta el codo en sangre y parecían estar moldeadas con plomo desde lejos. No era el canto de los artistas de circo, más bien eran los sonidos de sus voces que resonaban bruscamente sobre la superficie del agua del río, causando extrañas vibraciones allí. La superficie del agua comenzó a agitarse como si estuviera tratando de liberarse de algo impuro, oculto en el fondo, causante del hedor. Los gritos de aprobación de los artistas de circo cortaron las olas, cortando el aire como peligrosas navajas. Claramente estaban esperando algo de suma importancia. Su impaciencia crecía como la de una manada de hienas enojadas oliendo a su presa. Mientras tanto, Jorge y Bruno, paralizados por el miedo, decidieron resistir hasta el final este espectáculo aterrador. Entendieron que los artistas del circo, al sacrificar a un humano, estaban dispuestos a lograr su objetivo a cualquier costo. Sin embargo, lo que sucedió después los dejó atónitos. El agua repentinamente se volvió húmeda y se llenó de impurezas, lo que les hizo estremecerse de repulsión. Al principio, se escuchó un chapoteo apenas perceptible, y luego el agua se agitó liberando el camino a algo siniestro. Jorge mojado percibió el olor a podredumbre. El rugido de fuerzas monstruosas resonó a su alrededor, advirtiendo a Jorge y a Bruno que sería mejor que se fueran de allí lo más rápido posible. Pero lo que emergió del agua los dejó temblando. El asesino de cabello largo cayó de rodillas y, encorvado, ocultó su rostro por el horror. Jorge y Bruno estaban en estado de shock, con los ojos cerrados, maldiciéndose a sí mismos por haber emprendido esta incursión sin escuchar a la señorita Lucía. Pero lo que los artistas del circo habían convocado desde las profundidades del río ya había alcanzado la orilla. Aterrorizados hasta los huesos, Bruno y Jorge se prepararon para huir, pero detrás de ellos se oyeron pasos pesados. Atrapados por un terror pegajoso se volvieron y se dieron cuenta de que estaban en una situación extremadamente peligrosa. El tiempo jugaba en su contra, los segundos se derretían lentamente pero de manera implacable en la oscuridad. Cuando todo parecía perdido y desesperado, Jorge y Bruno se dieron cuenta de que tenían que actuar rápido para salvarse. Vieron dos salidas: ir directamente al circo e intentar regresar a través del campamento abandonado de los artistas del circo, o escapar al bosque y esconderse hasta la mañana, con la esperanza de que al amanecer todos estos horrores desaparecieran. Jorge y Bruno tomaron una decisión rápida y se dirigieron al bosque. Se movían en silencio, evitando hacer ruido, para no llamar la atención. De repente, escucharon un ruido detrás de ellos. Algo se movía en su dirección. Estaban aterrorizados. Se sentían desesperados al darse cuenta de que no había vuelta atrás. Algo terrible y desconocido, se acercaba y no sabían cómo lidiar con eso. Pronto, en la oscuridad del bosque apareció ante ellos una figura. Una mujer con largos cabellos negros. Se mantenía allí, como si estuviera esperándolos. Sus ojos eran vacíos y fríos, como un abismo. Comenzó a acercarse lentamente a Jorge y Bruno. No podían moverse, como si estuvieran sujetos por una fuerza mágica. La mujer los alcanzó y comenzó a hablar. Sus palabras eran extrañas e incomprensibles, pero al mismo tiempo estaban impregnadas de cierta fuerza misteriosa. Jorge y Bruno entendieron que este ser inusual
estaba relacionado de alguna manera con los eventos que ocurrían en la orilla del río. Y entonces, de repente, el amanecer comenzó a acercarse. Los primeros rayos del sol iluminaron el bosque, y la magia de la mujer desapareció. Jorge y Bruno pudieron moverse de nuevo. Huyeron del bosque y se dieron cuenta de que toda la pesadilla del circo había quedado atrás. Más tarde, cuando regresaron al pueblo, contaron todo lo sucedido. Los lugareños recibieron su historia con escepticismo, pero la señorita Lucía escuchó atentamente su relato. Ella dijo que en el pueblo se habían escuchado rumores durante mucho tiempo sobre extraños eventos relacionados con la llegada de los artistas de circo. Ahora, después del relato de Jorge y Bruno, ella comprendió que esos rumores eran ciertos. Poco después de este incidente, los artistas de circo desaparecieron del pueblo y no regresaron más. Los lugareños decidieron no arriesgarse y no volver a invitarlos. Los secretos de lo que sucedió en la orilla del río quedaron sin resolver, y solo permanecieron en la memoria de Jorge y Bruno, recordándoles que en este mundo hay cosas que es mejor no encontrarse. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.